Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 4 del mes de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica, capítulo 8 del libro de Éxodo, la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, y aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Y hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos. Y se juntaron montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no les escuchó como Jehová había dicho. Vemos acá, hermanos, la segunda plaga, la plaga de ranas. La primera fue la de sangre, el agua convertida en sangre. Luego vienen ranas. Y pues vemos también que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, pero pues igual quedó más lleno de ranas por todos lados. Solo imagínese usted, se va a sentar y hay ranas en la silla, se va a acostar y hay ranas en la cama. Es difícil, realmente es una situación difícil por la cual estaba pasando Egipto. A raíz de eso, Faraón toma la determinación de dejar ir al pueblo de Israel, quizás mentira o solo por deshacerse de las ranas. Y bueno, le pide que ore a Moisés por él y sus siervos, y le dice a Moisés que cuando quiere que ore. Le pide fecha todavía, ¿verdad? Así lo hace Moisés, ora y las ranas mueren. No las quita, mueren, ¿verdad? Y así las ranas muertas comienzan a generar un mal olor. Y dice acá que se llenó pues toda la tierra de ese mal olor, ¿verdad? De esa pudrición de las ranas, y que las juntaron en montones, dice, y la tierra apestaba. Al verse Faraón libre de las ranas, vuelve a no Faraón, Dios vuelve a endurecerle el corazón para no dejar ir a su pueblo. Hermanos, si nosotros pudiéramos hacer una aplicación de las plagas de ranas en nuestra vida, posiblemente sería en aquellos casos cuando estamos con problemas y le prometemos a Dios X cosa. Le prometemos a Dios servirle a pesar de. Le prometemos a Dios congregarnos a pesar de. Le prometemos a Dios meditar en su palabra, leer más su palabra. Y Dios cumple. Dios ve el corazón y ve la sinceridad con la que a veces podamos orarle.
Y Dios cumple sus promesas. Muchas veces Dios nos concede aquello que estamos pidiendo. Dios lo concede, pero cuando ya lo tenemos, se nos olvida lo que prometimos. Se nos olvida lo que hicimos y al contrario, hay dos cosas bien serias. Una, que dice la palabra que todo lo que prometieres a Dios se lo toma por deuda. Quedamos en deuda con Él y tarde o temprano va a cobrar esa deuda. Dos, dejamos aquello ahí, ese no cumplimiento de la promesa. Es como estas ranas muertas, comienzan a echar mal olor. Nuestra vida cristiana comienza a echar mal olor. ¿Por qué razón? Por fallar a una promesa. Con Dios no podemos jugar. A Dios no le podemos mentir. Él conoce nuestro corazón. Así que, hermanos, procuremos que esa plaga de ranas no llegue a nuestra vida. Si prometiste algo a Dios, un testimonio, un culto de acción de gracias, que muchos lo han prometido y no lo han cumplido, ahí puede ser el problema. Que en tu vida o en mi vida hay ranas muertas que están haciendo echar mal olor. Y eso está evitando, porque hay inmundicia, está evitando muchas veces que la bendición llegue a nuestras vidas. Dios no puede llegar ahí. Mientras nosotros nos limpiemos y quitemos por completo ese hedor de ranas muertas y cumplamos aquellas promesas que un día les hicimos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.